explicación él decía que se investigó desde la cuota 1 hasta la 12, ¿no? Todas las que se dieron antes. Pero de la 12 a la 18, ellos mantienen que fueron las mismas personas que recibieron las otras cuotas cuando ya no eran autoridades, cuando ya no estaban en el gobierno, cuando ya estaban dedicados a otra cosa, ellos seguían cobrando. Hay, no sé, un criterio que no concuerda ahí. Claro, pero y eso está también identificado quién es, lo que pasa es que la comisión no ve lo que no quiere ver. Mira, he traído aquí las conclusiones del informe, Priscila, que en relación obviamente a nuestro gobierno ha sido totalmente manipulado, sesgado, parcializado, pero a pesar de eso, fíjate las conclusiones que llega a la comisión. Únicamente se indican de indicios suficientes de haber recibido sobornos, como lo dice acá textualmente, al señor Carlos Eduardo Morales Landívar, dice, presumiblemente C. Morales, del informe de la Policía de Brasil, ¿no? En su condición de ministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Sánchez de Lozada. Y a Jorge Nicolás Peredo Flores, presumiblemente el GGCNC, gerente general del Servicio Nacional de Caminos, en su condición de gerente general del ex Servicio Nacional de Caminos, como responsable del proceso de contratación. Después dice que existen indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos de la empresa brasileña Obedrecht a Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de construcción del ex Servicio Nacional de Caminos, y existen indicios suficientes para confirmar una relación empresarial entre Mario Avelino Moreno Virués, ex ministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Rodríguez Bessé. Es decir, que de los 4 denunciados, uno era exministro de Sánchez de Lozada, otro de Rodríguez Bessé y 2 exfuncionarios del Servicio de Caminos. Con relación a este grupo, dice que hubiera presumiblemente indicios de que hubieran recibido sobornos, porque les han investigado de todo, se les han investigado a sus parientes, han tratado de determinar si han habido traspasos de cuentas de bancos del exterior, de dinero, etc. Y fíjate que dice con relación a nosotros, del expresidente Mesa. Dice, la comisión no ha logrado la suficiente convicción, dice, para determinar cuál de las 4 ex autoridades del gobierno de Carlos Mesa podría ser CM, que era una de las iniciales de este informe, que tiene que ver con las cotas que a ti te llaman la atención. Y ahora las vamos a explicar. Que son las de la 12 para arriba. De la 1 a la 24. Ah, de la 1 a la 24. O sea que, fíjate, pero la primera manipulación, si la comisión no ha logrado la suficiente convicción para determinar cómo es posible que nos incluya y que afirme que sí o sí CM tiene que ser uno de los 4 funcionarios del gobierno de Mesa, incluido probablemente el expresidente, es lo que dice la comisión. Cuando el expresidente le ha mandado, fíjate esta nota, en fecha 31 de agosto del 2018 a la señora Rivero y a los miembros de la comisión la prueba contundente de quién es CM en este informe de la Policía Federal de Brasil. Y ahora te explico. Fíjate que acá se habla de una cuota del 20 de marzo del 2008 en este informe. Bolivia, Roboré, entre paréntesis C. Morales, por un valor de 18.750, parcelas 16, de una cuota de 16 al 24. ¿No? Parcela es la cuota. Es la cuota. Porque en Brasil se dice parcela. A la cuota. A la cuota. Y dice, se trata de la cuota 16 de un total de 24 cuotas, de un supuesto soborno por un monto de $18.750, cuyo destinatario fue, dice el informe, ¿no?, C. Morales. Esto dice el informe de la Policía de Brasil. Después, el mismo documento, en la página 270, ¿qué es lo que señala? Donde ya habla de CM, de la inicial CM. Dice Bolivia, Roboré, CM, parcelas 17 a la 24, $150.000. El pago a CM de las cuotas 17 a la 24 es por un monto total de $150.000 que dividido en 8 cuotas dan exactamente la suma de $18.750 cada cuota. Por lo tanto, el expresidente dice, estas son las conclusiones. El motivo del supuesto soborno es el mismo en ambos casos, el tramo carretero mencionado con el nombre genérico de Roboré. El monto pagado es el mismo, $18.750 por cada cuota. El número de cuotas es correlativo. En marzo de 2008 la cuota 16 y en agosto de 2008, ¿no?, en sucesión correlativa las cuotas siguientes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 por un monto de $150.000 que dividido en 8 cuotas da una alícuota exacta de $18.750 cada una. Y
Y las iniciales de pago de marzo por la cuota 16 son C. Morales y las iniciales de los pagos de agosto de la cuota 17 a 24 son CM. Entonces le pregunta el expresidente Mesa a la comisión, ¿es muy difícil llegar a la conclusión de que CM es C. Morales? Y obviamente la cuota 1 a la 16 es la misma, pues porque tienen que ser correlativas de la 1 a la 24. Entonces, pese a haberle demostrado a esta comisión de que el famoso CM es C. Morales, esta comisión de manera manipulada, de manera sesgada, con el objetivo de mancillar la imagen y el crédito público del expresidente Mesa, dice, los únicos que pueden ser CM tienen que ser o Carlos Mesa o cualquiera de sus colaboradores, porque coinciden sus nombres. Mi segundo apellido es Mondonio, entonces dice, puede ser Carlos Mondonio. El segundo apellido de nuestro exministro de Finanzas es Gemio Mollinedo, entonces puede ser Carlos Gemio Mollinedo. Nuestro ex viceministro de Electricidad es Carlos Romero Mallea, puede ser Carlos Mallea y Carlos o Carlos Mesa. Esa es imagínate, la gran deducción que hacen, y ni siquiera eso pueden comprobar, porque dicen que no tienen elementos de convicción para saber quién es, cuando claramente de este informe, como te acabo de leer, por esta correlación de pagos, de cuotas y de fechas, CM es C. Morales, y eso no lo quieren decir a la opinión pública. Y después dice que estos 4 que supuestamente hubieran recibido sobornos, según la comisión, son los denunciados, ¿no? Y a nosotros, por este tema de las iniciales de nuestros nombres y apellidos, del CM, ¿no? Dicen que se nos investiguen algunos movimientos inusuales de de las cuentas que tenemos en algún banco en Bolivia. Y yo te voy a dar un ejemplo para que veas otra terrible manipulación. Uno de los supuestos movimientos inusuales que he podido identificar, porque yo le pedí a la diputada Rivero que me diga los montos, y ella maliciosamente no te quiere decir los montos, porque los montos de nuestros supuestos movimientos iniciales son muy bajos. Si ella diría los montos, tú te reirías y dirías, de estos montos está usted queriendo decir que ha habido un soborno relacionado a 4 millones de dólares, donde se han pagado en Nueva York montos de $450,000 y que han venido de los bancos del exterior a Bolivia, y la señora Rivero no nos dice, y su comisión, dónde están esas cuentas que ya están identificadas en Bolivia, que han venido de Nueva York, y se preocupa ya las tiene y no las dice. El periódico El Deber, ¿te acuerdas?, ha sacado una separata, inclusive ha señalado que legisladores del 2005 han viajado a Brasil para gestionar un soborno de $60,000 para que se sancione la ley. Cuando se aprobó el crédito de la CAF en la época del expresidente Rodríguez, se sancionó una ley, y esta ley, para viabilizar este crédito, según lo que da un propio correo del señor Vanderlei, dice que algunos legisladores de Bolivia viajaron y pidieron $60,000. Todo eso no existe para la señora Rivero y su comisión. Entonces se preocupa de algunos movimientos inusuales de nuestras cuentas, y yo he revisado en algún dato, te doy solo como ejemplo de mi cuenta, del año 2005. Entonces he revisado mis documentos, un contrato con el ministro de la Presidencia, Rodríguez Belcé, para hacer el decreto que ha viabilizado las elecciones del 2005. Y fíjate la paradoja, que en esas elecciones ha ganado su jefe de la señora Rivero, el señor Evo Morales. Si no hacía ese decreto, no había elecciones, porque se bloqueó por un fallo del Tribunal Constitucional. Entonces veo mi contrato, y ese mi contrato dice, se le paga al consultor Alarcón para hacer este decreto, y el Ministerio de la Presidencia de Rodríguez Belcé va a ser el agente de retención, que inclusive va a pagar los impuestos. Yo fui tan previsor que yo ya me imaginé que podría tener a futuro una actitud de mala fe de cualquier gobierno que trate de achacarme cosas que no me corresponden, y tomé la previsión de que retengan la parte correspondiente para que paguen el impuesto. Mi hipótesis es que probablemente no han pagado los del Ministerio de la Presidencia de ese gobierno el impuesto, y entonces la diputada Rivero dijo, la UIF aquí lo hemos agarrado al doctor Alarcón, ¿no? Y cuando yo tengo todo eso documentado, pero estás hablando ahí de montos de un contrato de $10,000, el otro estás hablando de $15,000, cuando el monto de los sobornos de este caso es $4 millones. Entonces yo le decía en la sesión a la diputada Rivero, porque no nos dejaron participar, no dejaron que el expresidente ejerza su derecho de defensa en el Pleno, yo le decía, digan los montos, y no quería decir los montos. No quería decir los montos por esto, porque le daba vergüenza decir la cantidad de montos pequeños de los supuestos movimientos inusuales, porque con eso quedaba totalmente desbaratado su afán manipulador de hacernos aparecer como si fuéramos corruptos. Ese es el objetivo que tiene esta señora. Doctor, lo cierto es que sí se han dado estos delitos, estos sobornos. Lo que no
no se sabe es quiénes son realmente las personas que recibieron este dinero. ¿Eso es así? Lo que parece ser, hay un ingeniero Roca, por ejemplo, que dio una explicación en este tema de las cotas, es que una forma de concretar estos sobornos era a través de contratar personas que hacían lobby y que hacían pasar como servicios de influencia, por ejemplo, ¿no?, ante determinadas autoridades, y por eso esas personas iban cobrando, digamos, de la cota 1 a la 24. Porque si hablas de un verdadero soborno, como a ti te sorprendió el día de ayer, el soborno es pues en un solo pago, porque esa es la garantía que tiene el funcionario corrupto de que después la empresa no se va a olvidar de pagarle al funcionario, porque cuando ya no lo necesita el funcionario, la empresa sobornadora no le tendría que pagar ni un peso más. Entonces, ese sistema de hablar de la cota 1 a la 24 parece que eran sobornos, pero encubiertos bajo la forma de lobbies, ¿no?, que se hacían lobbies como un interlocutor, un puente. Exacto, con determinadas autoridades. Ahora, esta comisión sí ha revisado y ha encontrado cuentas de bancos del exterior. Yo no tengo, por ejemplo, ninguna cuenta en ningún banco del exterior y no tengo ningún traspaso, salvo cuando era consultor externo de Naciones Unidas, que a veces me hacían pagos porque hacía consultorías internacionales, pero me hacían pagos a Bolivia, nunca pagos, o sea, no tengo cuentas en el exterior, en otro banco. Pero sí han identificado, con relación a algunas personas de este primer grupo, de los 4, que habrían algunos traspasos de fondos o remesas sospechosos. Entonces, a nosotros nos han revisado hasta la marca de nuestro calzoncillo, por decírtelo así. Han revisado nuestros parientes, nuestras esposas, todo han revisado. Y como no han podido encontrar nada, Priscila, no podían decir, no tiene nada que ver el expresidente Mesa y sus ministros. ¿Por qué? Porque hay una guerra sucia, una campaña electoral donde quieren desacreditar al expresidente Mesa. Entonces han forzado, han manipulado la información de tal manera que al no haber encontrado nada, les ha quedado únicamente decir que el tema de las iniciales de nuestros nombres y el tema de estos montos mínimos esmirrios en función a un soborno, como se habla en este caso, para hacernos quedar mal. Ese es el tema, digamos, que está clarísimo en este informe. Ahora, el informe también tiene base con lo que pasó en el Perú, lo ha dicho la propia presidenta de la comisión, Susana Rivero. Sin embargo, no con lo de Brasil. Y ahí decía, es que se tiene que activar el trabajo del Ministerio Público para que se pueda pedir de Fiscalía a Fiscalía, Ministerio Público, toda la información requerida para esta investigación. ¿Usted cree que esto va a ser determinante? Porque ya de hecho esto va a pasar al Ministerio Público, así lo han anunciado, pero esto va a ser determinante para liberarlos de culpa de este informe que los identificaría de alguna forma. Primero, en el tema de las cuentas inusuales, hace un mes, aquí está la carta, tanto el expresidente Mesa como mi persona hemos abierto nuestras cuentas, o sea, hemos levantado el secreto bancario. Para que no solamente un fiscal, porque lo único que hace este informe es mandar al fiscal para que vea nuestras cuentas. Nosotros le hemos abierto las cuentas a cualquier ciudadano y a cualquier periodista, no hace falta un fiscal, pero si el fiscal quiere, con todo gusto, tiene el acceso irrestricto a las cuentas. Pero como tú dices, la información de origen que no puede ser manipulada en este caso, Priscila, es la de Brasil. Y por supuesto que nosotros, como hemos hecho en el caso Quiborax, lo llamamos Quiborax 2, vamos a exigir que se destape totalmente este caso, y sobre todo en Brasil. Que en Brasil, sobre todo con el nuevo gobierno, que dice que le va a prestar atención a estos casos, donde ha habido bastante compadrerío entre expresidentes vinculados al Club del Alba, va a destapar estas ollas de corrupción y va a meter el dedo a fondo. Nosotros, por supuesto, que vamos a solicitar a las autoridades jurisdiccionales del Brasil de que se mande toda la información, que ya la está publicando, por ejemplo, el periódico El Deber, ya le mandan los periodistas que están haciendo esta investigación, y ese es el tema que ni siquiera lo ha mencionado la diputada Rivero. Por ejemplo, ¿por qué no pide el flujo migratorio de todos los legisladores del 2005 para saber cuáles han viajado a Brasil, por ejemplo? Ya tendríamos un dato interesante. No nos dice quiénes son los que han recibido estas cuentas de este traspaso de los $460,000 de 3 bancos de Nueva York a un banco de Bolivia. Ese es un tema tan fácil de identificar y no nos los dice hasta ahora. Y cuando se trata de nuestras cuentas, Priscila, de montos, como te decía, de montos mínimos, ¿no?, y totalmente justificados y respaldados con documentos fidedignos, claro, la señora Rivero no quiere mencionar los montos. ¿Por qué? Porque su objetivo
objetivo es hacernos quedar mal, es desprestigiar al expresidente Mesa, es hacerle una guerra sucia, porque obviamente es el candidato que tiene mayores probabilidades de ser el próximo presidente de Bolivia. Bueno, ya están echadas las cartas, ya ha sido anunciado esta investigación y como bien decía usted, doctor, se va a esperar y se va a impulsar más bien de que esto pueda de una vez esclarecerse con la información de Brasil. Esto va a ser de vital importancia para el proceso que, bueno, ya ha sido anunciado. Sí, y es bien importante señalarte, Priscila, que en el contrato en la época de Carlos Mesa no ha tenido ninguna ejecución, no se ha desembolsado un dólar, porque no conseguimos el 20% de la contraparte de financiamiento. Es un contrato que quedó sin efecto. Es en la época de Rodríguez Belcé donde se acogió al mismo contrato, lo adoptó el mismo contrato con una modificación en el precio porque incluía menos ítems, el nuestro era mucho más amplio, incluía supervisión, mantenimiento por 5 años, seguros de la eficacia de la obra, etcétera. No es porque había sobreprecio, como dijo ahí está, la otra de las malicias. Ella dice sobreprecio y no, si tú ves era llave en mano el nuestro porque era completo, con más ítems del contrato contemplado por Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez Belcé consigue un crédito de la CAF, Priscila, que ya no condicionaba que sean empresas brasileras. Y hay una ley que le dice que haga una nueva licitación y que haga un nuevo contrato. En cambio, en el caso de nosotros, al ser el crédito BAN desde el Brasil, te obligaban a que las empresas que compitan sean brasileras, como ahora, por ejemplo, los créditos chinos. Los créditos chinos lo obligan al actual presidente a que sean empresas chinas. En cambio, cuando se cambió la fuente de financiamiento en la época de Rodríguez Belcé, porque nosotros no pudimos conseguir el 20% y no se ejecutó un peso de ese contrato, el crédito de la CAF es multilateral, entonces tú podías haber hecho otra licitación y contratar a la empresa de cualquier país, no tenía que ser necesariamente brasilera. Y el gobierno que ejecutó todos los desembolsos, Priscila, de este mismo camino y contrato fue el de Evo Morales, desde el primer dólar hasta el último dólar. Y esas gestiones la diputada Rivera, su comisión, no las quieren investigar. O sea, han hecho una investigación de pasada por arriba con relación a este exministro, pero no han hecho una investigación de fondo con relación, por ejemplo, a qué legisladores de ese entonces Congreso Nacional viajaron a Brasil y según el correo del señor Vanderlei habrían gestionado un soborno de $60.000 para sancionar una ley de Bolivia que ponga en funcionamiento este crédito de la CAF. Bueno, son todavía muchas cosas las que no quedan claras, pero sí que hay un informe y ya se va a iniciar un proceso. Vamos a ver qué pasa también con la información que llega de Brasil, que será de vital importancia para poder dilucidar toda esta denuncia de sobornos millonarios que se habría recibido por la construcción de estos tramos. Le agradezco, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Priscila, por permitirme esta aclaración. Vamos con algo importante. Adelante, Ricardo.